Dios los bendiga, iglesia. Bueno, pues la verdad que tenemos que darle gracias al Señor, porque es una bendición cuando viene uno a su casa y sobre todo la responsabilidad que nos da de poder venir a traer su palabra, y ante todo también darle gracias al pastor por la oportunidad. Hoy quiero intentar ser un poco, de verdad que le he orado mucho al Señor para poder dar un mensaje, pero sobre todo más del mensaje, orándole al Señor para que pueda dar fruto en cada uno de nosotros, este fruto. Decirles que así, de la misma manera como va a edificar sus vidas, también va a edificar la mía, porque nosotros entendemos que el primero que Dios le habla es justamente, lo primero que hace es hablarnos a nosotros mismos. Quiero leer un versículo bíblico y enfocarme solamente en un versículo bíblico inicial, que es el primer texto principal en el cual vamos a trabajar, y el título que yo le he puesto a esta enseñanza es Jesucristo todo. La palabra todo en general, pero quiero no solamente hablar de lo que es el todo, lo que es Jesucristo, pero también quiero hablar de un hombre, una pequeña biografía de una persona, ¿vale? Entonces me gustaría primero que leyéramos una cita bíblica, y a partir de que leamos esa cita bíblica empezaremos a ir trabajando en este tema. Entonces me gustaría que abrieran sus Biblias, por favor, y nos ubicáramos en el libro de Colosenses. Iremos trabajando sobre todo en este libro de Colosenses, iremos trabajando sobre todo en él, y ahí estaremos mirando sobre todo en este libro lo que Dios tiene preparado hoy para la iglesia. ¿Hay iglesia aquí? Bueno, pues entonces vamos a mirar qué es lo que Dios tiene. Entonces, lo voy a leer en la versión Reina Valera, pero igualmente en algunas partes me iré apoyando también en otras versiones de la Biblia que dejan ver un mensaje más claro y más diferente, ¿sí? Bueno, pues entonces empezamos. Nos ubicamos primero en el libro de Colosenses a partir del capítulo 15 y 22. Y después iremos trabajando en las partes. Entonces, a la cuenta de 3 me gustaría que lo leyéramos todos, y así de esta manera Dios nos va hablando a través. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Lo vamos a leer aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Voy a hacer un parón aquí, ¿vale? Porque quiero que empiecen a analizar el texto bíblico, la palabra todo y toda. Empiecen a enfocarse en ahí, porque lo hace a propósito. El apóstol Pablo, cuando escribe, lo hace a propósito. Y hay un propósito, y precisamente quiero que vamos a enfatizar en esa pequeña palabra, ¿vale? Por lo tanto, continuamos con el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas y irreprensibles delante de Él. Bueno, como les decía anteriormente, primero quiero
no está en mi estudio y me gustaría pedirle al hermano de que me ayudara por favor a buscar una cita bíblica que se encuentra en el libro de Mateo 22. Mateo 22 es algo que me estaba poniendo ahora el Señor en mi corazón, entonces me gustaría que me ayudara con Mateo 22 a partir del versículo 34. Exactamente el versículo que queremos leer, el 37. El 37, por favor, me pones el 37. Hemos dicho de que queríamos enfocarnos en una palabra, ¿no? En la palabra del todo. La palabra todo. Por lo tanto, ahora que yo estaba orando, pues el Señor me traía a la mente este versículo y tiene mucho que ver con todo lo que voy a hablarles, y por eso me gustaría que primero lo leyéramos todos y a partir de ahí iremos trabajando en lo que les comentaba. Aquí, para entender, vamos a leerlo todos. Y dice: y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En el contexto aquí está sucediendo de que se acercan los fariseos para preguntarle al Señor Jesucristo que cuál sería el versículo más importante de la Biblia, y Él nos lleva a esta cita bíblica justamente que tiene que ver con los estudios bíblicos que se han venido dando los miércoles, que es el primer mandamiento, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En el corazón de Dios es que nosotros entendamos de que le tenemos que dar al Señor, a Dios, todo. Pero entendiendo esta palabra, lo que queremos también entender es que, ¿por qué el título es Jesucristo es todo? Porque Jesucristo es todo. Si ustedes empiezan a mirar lo que es el tema de lo que es la Biblia como tal, verdaderamente la Biblia es un libro cristocéntrico. Está Jesucristo plasmado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En todas las citas bíblicas hay un hilo conductor. Ahora mismo nosotros podríamos no comprender esto, pero para poderlo entender es que la Biblia se escribió en un periodo de tiempo durante más o menos un promedio de unos 1500 años. Y Dios fue hablándole a personas comunes y corrientes, así como nosotros, algunos eran pastores, le habló a reyes y le fue hablando a muchas personas de situaciones económicas y estatus diferentes. Le fue hablando, como por decir, cuando ustedes ven en sus Biblias que le dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces el profeta hablaba y decía una palabra que Dios era el que les había dado. Durante un periodo de 1500 años, muchas personas de ellos no se conocieron unos entre otros, ¿sí? Se escribieron en 3 continentes diferentes: continente africano, continente asiático y continente europeo. Todo este periodo de tiempo se escribió la palabra de Dios de una manera que después, cuando empezaron a hacer el canon en la organización para organizar, ya estaba el Antiguo Testamento, hicieron un canon que estaba del Antiguo Testamento, y cuando hicieron el canon del Nuevo Testamento y lo que tenemos hoy en día, que es la palabra de Dios, se han podido llegar a cuando llegó a esa perfección de que la Biblia tenía un hilo conductor que muestra. No quiero hablarles más de este tema porque sé que es bastante extenso, pero lo que quiero que sepa es que en ese hilo conductor muestra a un Dios eterno en su eternidad y muestra la temporalidad del hombre. Sabemos que Dios es un Dios eterno y la temporalidad del tiempo es para nosotros, pero nos muestra la temporalidad del hombre a un Dios eterno, y para poderlo entender nosotros a ese Dios eterno con una mente natural no vamos a poder entender a un Dios sobrenatural. Con una mente finita no vamos a poder comprender a un Dios infinito. Quería decirles de que esta palabra toda en el corazón de Dios siempre ha estado también que nosotros podamos entenderlo, que Jesucristo es todo. ¿Cuánto lo creen?
no nos hace falta nada, pero lamentablemente el enemigo sabe de que las personas les falta tener conocimiento con respecto a esto. Y por esa razón él lo utiliza y creemos que nos está haciendo falta cosas. Nunca estamos conformes, no estamos contentos y parece ser que estamos necesitando de algo verdaderamente. El mundo que no tiene a Cristo siempre tiene ese problema. Los que están allá afuera no van a estar nunca conformes. Así logren conseguir algo, siempre van a notar que algo les está haciendo falta. Pero hoy Dios ha querido mostrar a la iglesia, mostrarle que la importancia que entienda de que si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, lo tienes todo. Entonces, a partir de aquí, por eso quería primero hablarles también de una persona biográfica. Este libro de Colosenses que acabamos de leer lo ha escrito el apóstol Pablo. Y quería hablar un poquito de él porque es importante que nosotros entendamos quién es Pablo y en qué condiciones se escribió esta carta. De esta manera nosotros vamos a interpretar mejor casi las palabras que salen, las palabras que están escritas, podemos entender qué estaba pasando él en este momento. Por lo tanto, primero que todo tenemos que saber que el apóstol Pablo pues era un gran perseguidor de la iglesia. Anteriormente su nombre pues era Saulo de Tarso. Él dice de Tarso, pues Tarso de Cilicia, ¿sí? Él tenía una nacionalidad romana y la nacionalidad judía por parte de sus padres. Entonces él, en esa condición, pues Dios le había dado en el propósito divino, en su eternidad, de que él tuviera estas dos nacionalidades para poderse mover para la gran obra que tenía preparada para él. Por lo tanto, ustedes saben cómo fue el convencimiento, pero seguramente hay muchas personas que no comprenden bien del apóstol Pablo. Sabemos y entendemos que hay personas que tienen madurez espiritual, entienden mejor de la palabra, pero hay personas que están empezando y por respetos a ellos siempre es bueno aclararles en su mente quién es Pablo. Por lo tanto, el apóstol Pablo pues era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era la tribu muy estricta con respecto a la palabra de Dios. Y él es de esa tribu. Por lo tanto, él era muy celoso con respecto a todo lo que tuviera que ver con la ley. Cuando fue muy joven, él empezó a estudiar lo que fue la palabra por un buen hombre conocedor de la palabra, que tenía mucha sabiduría en la palabra. Cuando hablo de la palabra me refiero al Antiguo Testamento, ¿vale? Por lo tanto, en este caso este hombre era un hombre que era parte del Sanedrín judío, de las personas importantes de lo que estaban en ese tiempo. Cuando vino el Señor Jesucristo estaba el Sanedrín judío. Bueno, de ahí había un hombre que se llama Gamaliel. Era un hombre que fue el que edificó a Pablo y le enseñó parte de lo que era toda la parte del Antiguo Testamento y le enseñó. O sea, Pablo era una persona conocedor, pero no solamente porque Gamaliel le había enseñado, sino por ser judío. Ustedes saben que los judíos, a los niños cuando nacen, sus madres son muy responsables y empiezan a educarlos en el camino y empiezan a darles, a enseñarles y a recitar parte de la Torá. Ellos se saben de memoria y muchos niños empiezan a recitar todo lo que es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley. Por lo tanto, él ya sabía, pero él en ese celo, cuando él que no entendía y no comprendía, era que se estaba levantando, estaban viendo de que lo que era la religión como tal, la religión judía, se estaba encontrando de que estaba siendo afectada, según él, por unas sectas o unas personas que querían dañar. En este caso estaba refiriendo al cristianismo. Por eso era tan celoso y empezaba a perseguir a los judíos. Él, viendo, muestra la palabra cuando sale Pablo en escena en Hechos de los Apóstoles, a partir de Hechos 9, empieza a hablar sobre la vida de Pablo, empieza a mostrar qué estaba haciendo Pablo. Estaba observando cómo justamente lo del Sanedrín judío, estaba Esteban debatiendo con el Sanedrín judío, y dice la palabra de que ellos no podían resistir, y la misma palabra dice de la sabiduría que tenía Esteban.
Tenía una sabiduría que Dios le había dado para proclamar la palabra. Entonces él estaba, cuando ellos ya no lo sacaron hacia la parte de afuera y empezaron a apedrearlo, a lapidarlo. Y entonces ahí aparece Pablo donde dice de que él era el encargado de sostenerle lo que eran los sacos y las personas para que ellos pudieran apedrear a Esteban. Pero que la palabra dice de que él se ha quedado en su mente la imagen de Esteban, cómo podía en esa situación tan crítica que estaba pasando tener gozo en su corazón y levantar los ojos al cielo, pedir perdón por las personas que estaban ahí, y aparte de eso dijo unas palabras muy grandes que dijo que había visto y veía a Jesucristo centrado en la diestra del Padre. Entonces el Pablo empezó, y en el proceso, pues bueno, voy a adelantar un poco de la vida de Pablo, pero lo que quiero que sepa es que Pablo empezó un viaje misionero después de que el Señor Jesucristo, cuando él pidió cartas para ir a Damasco, hacia Damasco, para ir a perseguir los judíos, él va a buscar a cristianos para poderlos llevar presos. Entonces él pedía cartas y justamente se dirigía hacia Damasco cuando tuvo un encuentro divino. El mismo Señor Jesucristo se presenta delante de él y se presenta y le hace un llamado. En el mismo momento que le hace el llamado, Pablo queda, cuando está ahí, en ese momento dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Aparte de que lo llama Señor, dice, cuando le ha preguntado primero que a quién está persiguiendo, le dice, que le está diciendo: ¿a quién persigue? ¿Por qué me persigues? Porque las personas que están atacando a los cristianos están persiguiendo, no es a cristianos, están persiguiendo es a Jesucristo mismo. Por lo tanto, él empieza y sale. Después de que se va para Damasco, porque queda ciego, allí empieza su conversión genuina. Él en el proceso, ya voy adelantando un poco de la vida de Pablo, él empieza a vivir unos viajes misioneros y empieza a vivir, pero allí justamente en ese momento que está, cuando Dios le dice a Ananías que vaya a Damasco para que le dé la sanidad a Saulo, él dice unas palabras que dice: ¿cuánto le voy a mostrar a Saulo, a Pablo, lo que tiene que padecer? Su ministerio era así. Yo le iba a mostrar que tenía que padecer por el nombre de Cristo. Estando allí, Pablo empieza con ese ministerio y él lo entendía y comprendía. El mismo Señor Jesucristo se le había presentado. Porque muchas de las razones, cuando ustedes leen el libro cualquier libro del apóstol Pablo, cuando empieza su carta de introducción, siempre empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, o a Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Él tenía que defender su apostolado porque muchos no reconocían su apostolado, no reconocían de que él era un apóstol, ni que había sido llamado, porque los apóstoles, cuando estaban los 11 apóstoles que habían quedado en Hechos, empieza relatando que Pedro hace un llamado para elegir a un nuevo apóstol, porque Judas había muerto y tenían que llamar al apóstol. Entonces él da una serie de requisitos de cómo es que tiene que ser la persona que iba a ser el sucesor de Judas. ¿Qué requisitos son los que tenía que tener? Por lo tanto, él dice ahí cuáles son los requisitos. Y llamaron a uno que quedó del sobrenombre Justo, en Matías se encontraban. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir de que si Pablo le tocaba defender su apostolado es porque no lo reconocía, sencillamente porque él no estaba en el momento que el Señor Jesucristo resucitó. Pero él lo defiende en su apostolado, y en Gálatas lo dice: es que yo mismo lo vi, Jesucristo se me presentó. Entonces, en ese momento que es que Jesucristo mismo se le presenta a Pablo, es por esa razón y lo envía, ¿sí? Y lo envía con una comisión que le da, pero Jesucristo mismo. Entonces, por esa razón, cuando ustedes leen las cartas de Pablo y ven que Pablo se saluda de esta manera, es porque él quería defender
su apostolado y lo van a ver, ¿sí? Lo van a comprender mejor. Este mismo Pablo, después de que empieza a vivir estos 3 viajes misioneros que él hace, en el último viaje, que ya no era un viaje misionero, en el último viaje que hace Pablo, va en condición de preso, va preso para Roma, y estando allí preso, ¿sí? Que no tendría tener esa libertad, y estando allí en esa situación es cuando escribe esta carta, la carta a los colosenses. Y quería por qué decirle, porque quiero que nos enfoquemos en las palabras que salen, digamos, de Pablo y que salen en su corazón de una manera en la condición como se encontraba, estando preso, ¿vale? Por lo tanto, él empieza a mandar una carta directamente a Colosas, y por eso se llama el libro a los colosenses, pero quiero que sepas de que esta iglesia no fue fundada por Pablo. Esta iglesia fue una iglesia que fue fundada por Epafras. La misma palabra lo dice, y ahora sí empezamos un poco a indagar un poco, y entonces nos ubicamos en Colosenses, en el 7, en el capítulo 1, y empezamos a indagar un poquito. En el capítulo 7 vamos a ver cuando empieza la palabra a enseñarnos de que Pablo había recibido todo lo que ellos habían recibido allí era por medio de Epafras. No fue Pablo el que lo había dado, pero Epafras fue a visitar a Pablo estando en Roma, y él le lleva unos informes de cómo estaba funcionando la iglesia, cómo estaba trabajando y qué era lo que estaba haciendo. Entonces le dice unas cosas buenas, pero hay unas cosas que le preocupan mucho a Pablo, y él desde allí, en la condición preso, pues empieza a hablar. Entonces, como pueden ver, en el capítulo 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Sí? Por lo tanto, Epafras, posiblemente se cree de que Epafras recibió el evangelio cuando Pablo estuvo en Efeso. Cuando estuvo en Efeso, pues allí él recibió el evangelio junto con Filemón, porque la iglesia que estaba en Colosas se encontraba en la casa de Filemón. Tengo que contar estas cosas porque, a mí me gusta que la gente pueda comprender y entender un marco histórico para poder entender. Ahora nos vamos a basar en lo que Dios quiere regalarnos hoy, pero quiero hablar de estas cosas porque en este marco histórico nosotros podemos comprender mejor la escritura. Por lo tanto, les decía de que Epafras era el que había fundado, y él va a visitar a Pablo y le empieza a decir algo. Entonces, una cosa importante que tienen que saber, que las cartas, cualquier carta del Nuevo Testamento, y sobre todo las cartas que él enviaba hacia un lado, era porque él había recibido un mensaje. Esto es algo similar como cuando tú estás escuchando una conversación de alguien, un amigo o un vecino, o estás escuchando a una persona que está hablando. Entonces, tú estás escuchando hablar a esa persona, y en ese más o menos, en la conversación que está recibiendo esa persona, tú entiendes más o menos de qué se trata el tema que están tratando, por la conversación que están teniendo. Por decir, si una persona le dice: bueno, nos vemos ahora a las 4 de la tarde, yo se lo he dejado ahí en la parte de arriba, recógelo y lleva estos documentos. Y entonces, solamente escuchando una conversación, tú más o menos entiendes de qué se está relacionando el tema y de qué se está hablando. Pues la misma manera son las cartas. La carta estamos pudiendo mirar qué es lo que Pablo está hablando. No podemos tener la carta que ha recibido Pablo, o el informe que Epafras le estaba dando a Pablo. No podemos decir con exactitud, pero con la carta podemos comprender exactamente de qué se trataba el informe. Por lo tanto, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Lo primero que Epafras le empieza a decir, de que esta iglesia estaba creciendo en amor. En amor. Entonces, ahí es donde empezamos, nosotros vamos a leer, y me gustaría que empezáramos a leer Pablo en Colosenses. Vamos a empezar a leer Colosenses, así vamos entendiendo, ¿vale? Vamos a empezar desde el 1, y así vamos entendiendo mejor la palabra. Ya le he explicado un poco en contexto qué es lo que pasó, y ahora vamos a entender. Ahora empezamos a leer desde el 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano
a Timoteo. Entonces ve, Pablo está diciendo que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y siempre está él mostrando este punto porque él quiere mostrar de que él es un apóstol, ¿vale? 2. ¿A quién se dirige la carta? Está dirigida a los 100 santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Paremos un momento aquí. Pablo llega y dice a los hermanos que están en Cristo, los que están dentro del cuerpo de Cristo, pero que también es una posición espiritual que les está dando, que están en Cristo, pero también están en Colosas. En Cristo que están en Colosas. Los hermanos que están en Cristo, que están en Parafuller. ¿Sí me entiende? Que están dentro del cuerpo de Cristo, pero también están en Parafuller. Ahora, empieza a dar un saludo donde dice: gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Mira, hoy en día se ha perdido esto de las cartas. Muchas veces, antes cuando no existía el WhatsApp y los Messenger así instantáneos, pues se escribían cartas. Los que son ya, ¿recuerda? ¿Alguno ha hecho cartas aquí? Que haya hecho cartas de amor de pronto a su novio, a su novia, o una carta que de pronto tú, para pedir un favor o dirigido, de pronto empezabas: querido y apreciado fulano de tal, por medio de la presente me quiero comunicar. Esa formalidad la utilizaba uno en las cartas. Hoy en día en el WhatsApp es: ¿qué? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Dónde está? Sí, hágame la vuelta. Empieza como a hablar uno tan rápido y se ha ido perdiendo. Hoy en día tú quisieras hacer una carta para dirigirse a una persona, empieza como: ¿y ahora qué escribo? ¿Y cómo empiezo? ¿Mando tan directo el mensaje? No, mando un saludo o un mensaje. Claro, porque se ha ido perdiendo eso. Ese vocabulario ya se ha ido perdiendo de las cartas porque tenemos esta facilidad con respecto a esta. Es bueno en la facilidad que tú puedes enviar un mensaje, pero es malo a la hora de que se ha ido perdiendo el formalismo, ¿vale? Pero muchas personas hoy en día podrías, un ejemplo, tú mandar una carta a alguna persona y empiezas a decirle: yo espero que tú te encuentres bien junto con los tuyos, como por poner un relleno, pero verdaderamente en tu corazón las personas que escriben dicen: ni le interesa es cómo están los míos o no, sino lo envía como por mandar. Pero verdaderamente las cartas que Pablo enviaba, como dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Verdaderamente había en el corazón un sentir de él cuando enviaba estas cartas. Y si él enviaba una invitación o mandaba una paz o mandaba un saludo de gracia y de paz hacia esa persona, verdaderamente lo hacía de corazón, ¿vale? Por lo tanto, quería explicarles un poco de esto. Pasamos al 3. Dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios. Entonces Pablo muestra una oración que está dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Dice: damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído. Entonces Pablo, en la condición de preso, ha oído ¿de qué? De vuestra fe en Cristo Jesús. O sea que los hermanos de Colosa creían en Cristo. Eran personas que creían en Jesucristo. Entonces él estaba dándole gracias por esa fe. Pero no solamente porque creían y tenían fe, sino también empezaba a decir: y del amor que tenéis a todos los santos. Era una iglesia que se amaba. La iglesia de Colosas era una iglesia que se amaba no solamente entre ellos, sino también amaba hacia las personas. Dice: por el amor que tenéis a los santos. Y qué bonito entender esto, porque nosotros también como hijos de Dios tenemos que tener ese amor con todos los santos. ¿Hay santos aquí? Somos nosotros, la iglesia, tenemos que amarlo, y siempre Dios nos lleva a que tenemos que amarlo. Entonces, cuando empiezas tú a leer las cartas de esta manera, tú entiendes un poco y te detienes de tal manera, mirar y relacionando en estos tiempos lo que Dios quiere para las iglesias. Ahora, 5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Ellos tenían una esperanza. Ellos en su corazón daban tanto amor y derrochaban tanto amor a todos los santos y a los que había, porque ellos tenían una esperanza que está siendo guardada en los cielos. ¿Saben ustedes que tenemos una esperanza guardada en los cielos? Esa esperanza de salvación, de vivir una eternidad con un gozo eterno, es una esperanza que tenemos allí. Ellos lo entendían. Y cuando tú entiendes en tu mente de que
Hay una esperanza que está siendo guardada para ti. Tú cuando empiezas a tener esos conocimientos en su mente y a entender, tú empiezas a dar amor. Verdaderamente es lo que ellos lo entienden a causa de esa esperanza. Ahora dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. ¿Cuál es la palabra verdadera? La palabra de Dios. El evangelio se ha ido extendiendo. Y lo bonito de esto es que lo que Epafras escuchó en unas prédicas de Pablo en Efeso, cuando Pablo estuvo 3 años en Efeso, y él eso lo llevó. Y así es el evangelio. Hoy le hablo a ti. Tú escuchas la palabra y tú vas y le vas hablando a otro. Y así va pasando el tiempo y la palabra se ha ido expandiendo y se ha ido expandiendo y se ha ido expandiendo y se ha ido expandiendo por todo el mundo, por medio de la manera como se ha ido expresando por todo el mundo, ¿vale? 6, que ha llegado hasta vosotros. Ese evangelio ha llegado ¿a dónde? A ellos, así como todo el mundo. ¿Y qué hace esa palabra? Lleva fruto. ¿Están ubicados en sus Biblias? Por favor. ¿Lleva qué? Entonces, ¿qué hace la palabra? ¿Lleva qué? ¿Por qué empecé yo pidiéndole a Dios, sobre todo, de que esta palabra lo que más me interesaba era que llevara qué? Porque ¿de qué sirve ser oidores? Si la misma palabra dice que Dios no quiere que seamos oidores de la palabra, sino que seamos ¿qué? Hacedores, que demos fruto, ¿vale? Y dice que ese fruto que hace, crece también. Esa palabra va creciendo en vosotros. Desde el día que oíste esa palabra y la conociste, gracias de Dios en verdad, la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo habéis ahí sí? ¿Cómo habéis aprendido de quién? De Epafras, el pastor de la iglesia de Colosas, ¿vale? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahora, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo empieza? Amor. Si el Espíritu está verdaderamente trabajando en tu vida, el primer fruto que se tiene que ver a relucir es el amor. Es el amor, es el primer fruto que se tiene que ver, ¿vale? Entonces, ahora, por lo cual también nosotros desde el día, mira aquí lo que pasa aquí, cambia su manera de orar. Empieza a hacer otra oración diferente, pero empieza a orar. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar. Pablo desde la cárcel intercediendo por una iglesia que nunca había ido a visitarla. Una iglesia que nunca había ido a visitarla. No cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué es lo que había en su corazón? Y de pedir que seáis llenos de conocimiento. Conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que había en el corazón de Pablo hacia los hermanos de Colosas? Ya sabía de que ellos estaban comportando con mucho amor, ya sabía de que estaban dando fruto, pero él entendía la circunstancia de quiénes eran los hermanos de Colosas. Por eso me voy a detener un poquito aquí para explicarle quiénes eran los hermanos de Colosas. Los hermanos de Colosas estaban viviendo en una situación que la ciudad de Colosas estaba muy minada de muchas filosofías. Allí, particularmente esta iglesia de Colosas era una iglesia de muchos gentiles, pero también habían unos judíos cristianos que se habían convertido a Cristo. Pero allí había algo que se estaba adorando, porque en Colosas y en todas esas regiones ellos adoraban muchas imágenes. Y ellos tenían muchas filosofías de Platón, Aristóteles, y tenían todos estos grandes pensadores de la época, y ellos tenían filosofías que ellos seguían. Y entonces había una mezcla de todos estos. Ellos adoraban aquí, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos, este era un altar de un dios. Este era otro altar de otro dios. Esto lo ven en Pablo cuando llegó a Corinto y veían que tenían dioses por todos lados. Aquí hay otro altar
Entonces ellos querían añadir, los cristianos querían presentar a Jesucristo y ponerlo aquí. Uno más para ellos adorarlo de una manera. Eso se llama un sincretismo, una mezcla de ideología y de religiosidad, de pensamientos filosóficos. Y eso es lo que él le estaba tratando de enseñarles, de que tuvieran cuidado con todo esto. Y eso lo vamos a ver más adelante, con todo lo que estaba aconteciendo, porque Jesucristo empieza a mostrar. Entonces, por eso es que él empieza a mostrar a Jesucristo como la plenitud. Jesucristo es todo. Y entonces vamos a empezar a extender un poco con respecto a eso. Decíamos de que Pablo empieza diciéndole, el primer versículo que él se dirige en el capítulo 15 de nuestro estudio, él empieza diciendo Jesucristo, y empieza a hablar de Jesucristo, para que no lo vayan a colocar en una posición tal como los otros dioses que estaban ahí. Le empieza a hablar sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Ahora yo les pregunto para todos, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Qué tanto conoces de Jesucristo? Es bueno que nosotros nos hagamos estas preguntas, porque hay personas que todavía no entienden quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Nosotros tenemos que entenderlo y poder conocer a través de la luz de las Escrituras que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová se la pasan visitando a los vecinos de nosotros en nuestros barrios, y allí empiezan a enseñar con la luz de las Escrituras, empiezan a mostrar que Jesucristo no es Dios. Que Jesucristo es un ser creado. Y ellos están alrededor y tú los ves pasar, y ellos están tocando, y sus enseñanzas están dirigidas en que Jesucristo no es Dios. No lo dicen así abierta públicamente, porque lo que les interesa es mostrar, pero cuando tú hablas con ellos y los confrontan en este tema, ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Y nosotros, lamentablemente, si no estamos preparados y no conocemos la luz de las Escrituras, pues entonces no podemos de pronto confrontar a un hermano y mostrarle versículos de la Biblia que nos enseñan que Jesucristo es Dios. Y lo primero que quiero que ustedes entiendan hoy es que Jesucristo es Dios. Que ustedes lo entiendan en su mente, que Jesucristo es Dios, y sepan, ¿vale? Por lo tanto, una de las cosas que se estaban pasando antes de... es verdad que les había dicho que fuéramos a Juan, al primer capítulo de Jesucristo es Dios, que es el 15, ¿no? Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen de ese Dios que es ¿qué? Entonces, nuestro Dios es espíritu, pero Jesucristo lo ha dado a conocer. Mira, una de las maneras como Dios se ha podido dar a conocer es por medio de su palabra, ¿sí? Que es el logos de Dios, es la expresión de Dios. Por lo eso es que ustedes en sus Biblias tienen la Escritura y ahí conocen a Dios. Por medio de la palabra es que nosotros podemos conocer a Dios. Y la otra manera que Dios se ha dado a conocer hacia nosotros es por medio de su Hijo, que es Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo expresa a Dios. Jesucristo es el logos de Dios, expresa a Dios. La palabra escrita, logos escrito, y Jesucristo el logos que expresa a Dios en carne, ¿vale? Entonces dice, la palabra imagen, cuando dice la imagen del Dios invisible, dice la palabra imagen no es que sea como, lo voy a leer así en esta parte, dice, la palabra imagen connota más que el simple parecido, indica una realidad, Jesucristo que es una realidad, o Dios que es una realidad invisible de otra realidad visible. ¿Ve? Son dos realidades. Ahora, en otras palabras, Jesucristo expresa o da a conocer a los hombres al Dios invisible por medio de su encarnación. Juan 1:14, la palabra nos enseña, ¿qué dice la palabra? Juan 1:14.
Entonces la palabra se hizo hombre. Lo estaba leyendo en otra versión. El verbo se hizo carne, ¿vale? Y habitó con nosotros, entre nosotros, y vimos su gloria como el primogénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra, que es Dios, porque empieza en Juan 1:1 diciendo quién es la palabra, quién es el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, diciendo que el verbo es Dios. Y después empieza en el 14 diciendo que la palabra se hizo carne y habitó con nosotros, refiriendo a Jesucristo. Jesucristo, que es Dios, vino a habitar con nosotros. Dios mismo vino a habitar con nosotros. En el momento justo que Dios lo tenía preparado, Jesucristo vino a esta tierra a habitar con nosotros. Dios quería darse a conocer y expresar. Ya había dado la palabra, parte de la palabra que teníamos había en ese tiempo del Antiguo Testamento, pero había una manera de expresarlo, de Jesucristo darse a conocer. Por lo tanto, Jesucristo viene y expresa. Es como, para poner un ejemplo, imagínate que Dios, que es un Dios sobrenatural, quiere darse a conocer a unas personas naturales. Un Dios que es infinito se debe dar a conocer a unas personas finitas, en un lenguaje que lo podamos comprender, en un lenguaje que lo podamos entender. ¿Sí me entiende? Por lo tanto, es como un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que aquí hay una colonia de hormigas y yo le quiero hablar a las hormigas. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacerme? Hormiga. Para poderle hablar en ese lenguaje para que ellos me puedan comprender y entender. Eso fue lo que hizo Dios. Dios, el creador del universo, se ha despojado. Jesucristo se despojó, lo dice en Filipenses, que dice que no dudó en despojarse para venir desde el cielo y habitar con nosotros. Haciéndose en forma ¿de qué? De hombre. Entonces, lo que quiero decirles es que Jesucristo vino a expresar. Jesucristo, Dios mismo, vino a habitar con nosotros. Entonces, en Juan 1:18, la palabra dice así. Juan 1:18. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto. El único que podía darlo a conocer fue su Hijo. Vino y lo dio a conocer. Por esa razón en Juan 14:8-10 y en Juan 14:8-10 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque Jesús le dice que me voy a ir al Padre. Y él le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, ¿dónde mora el Padre? Mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo, y esto lo quería dejar muy claro para que entendamos de que Jesucristo expresa al Padre, son uno, ¿vale? En Colosenses 2:9, el libro mismo que estamos estudiando, Colosenses 2:9, dice, solamente es una cita muy pequeña, dice: porque en Él, refiriéndose a Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo habita Dios. ¿Sí me entiende? Y claro, ese mismo Dios vino a habitar con nosotros. Y a veces nos cuesta de pronto entender muchas cosas y no podemos relacionarlo y verlo, pero qué precioso que el Dios creador de todo un universo haya venido justamente Él mismo a rescatarnos de las tinieblas donde nos tenía y estábamos oprimidos. El mismo Dios vino a este mundo. Entonces, entendiendo todo esto, es cuando Pablo, en el proceso de que él estaba pasando, en el proceso, él podía llegar a mirar. Por eso es que Pablo empieza, y vámonos a irnos
un poco adelante para entender ahorita en la parte del 2. Dice, no, en el 16, perdón. 16, seguimos aquí en el 15 y vamos en el 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Capítulo 1, 16. Todas las cosas que están ¿dónde? En los cielos. Las cosas que hay en la tierra, las cosas visibles y las cosas que son invisibles. Mira, hermanos, hay cosas que ustedes no las ven. Pero porque no las vean no significa que no existe. ¿Ustedes pueden ver los ángeles? No los podemos ver, pero Dios los ha creado. ¿Quién los creó? Jesucristo. Dice que Jesucristo, dice, porque en Jesucristo, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Por eso la palabra toda encierra todo. Pero todo en general, todo. Por eso es Jesucristo todo. Y quiero ir rápido por cuestiones de tiempo, porque verdaderamente este estudio me gustaría poderlo dar completo, pero sé que el tiempo no nos ayuda mucho. Pero dice, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Qué hay en los cielos? No en estos cielos, ni tampoco en el universo completo, hasta en el tercer cielo donde habita Dios, donde se encuentran los ángeles allí. Todo lo ha creado Jesucristo. Mira tan precioso ahí. Son visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, volviendo a decir la palabra, fue creado por medio de ¿quién? De Él. Jesucristo es el creador de todo. ¿Y para quién? ¿Para quién lo creó? Para Él, incluyéndonos nosotros. Nos ha creado a todos nosotros. Ahora, Él es antes de todas las cosas. ¿Qué hay antes digamos, del principio? Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo el universo tan complejo, tan perfecto y todo lo que es la perfección de Dios, Jesucristo lo sostiene. Todo subsiste. Podían buscar de pronto en sus citas bíblicas, si quieren lo escriben en Hebreos 1, 3, empieza hablando de que Jesucristo mismo es el que sostiene todo. Jesucristo sostiene todo. Ahora mira, hay una cuestión que se está pasando en los grandes pensadores en su tiempo y los pensadores actuales de hoy en día. Ustedes conocen a Stephen Hawking, ya está muerto, y él empezó a dar una teoría, la teoría del todo. Justamente él dice teoría del todo. Nosotros vamos a hablar de quién es ese todo. Y él tiene una teoría de ese todo. Yo tengo la teoría de que Jesucristo es todo. Y la teoría de Stephen Hawking del todo, de la creación de todo el universo, según él en los estudios, es que este universo que va, digamos un ejemplo, va dando una dirección en una forma que está moviéndose en los planetas en rotación, traslación, y tanto el universo y las galaxias y todo está en continuo movimiento que está dando. Ellos dicen de que todo empieza a girar hacia atrás, como hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, donde notan de que hubo un Big Bang y que todo se está alejando. Es como si cogieran un globo, una bomba, para echar un globo de aire, y le pusieras tú unos punticos así pequeñitos con el boli y empezaras a inflarlo. Inmediatamente que el globo se está abriendo, los puntos se van separando unos de otros. Se van separando se van hacia un extremo. La teoría de ellos es que la explosión del Big Bang, pues todo se fue separando, los unos de otros se van separando. Pero en la teoría del todo es que todo, si lo vuelve hacia atrás, todo vuelve otra vez a reunirse. Y dicen de que es una micropartícula muy densa, pero también muy poderosa, que explotó. Bueno, es algo que ellos tienen que pensar de alguna manera, darle una solución de cómo fue que apareció esto. Mira, hermanos, de la nada no sale nada. Esto lo creó Dios y es difícil, ellos no lo pueden entender. Dice la palabra en Romanos que Dios los ha entregado a esa mente reprobada para que piensen así. Esos grandes pensadores, por eso es que el evangelio es una locura para ellos. Cuando nosotros hablamos de que Jesucristo es el creador y el que sostiene todo, para ellos es una locura. Ellos creen que demuestren con cosas materiales. Conclusión: el universo, materia oscura, universo y lo que son energía oscura, representado de un 95% que no saben de qué está compuesta. Y el 5% son los que son los planetas y las estrellas y todo eso.
Voy rápido así porque quiero que sepa solamente. Pero todo ese universo que todavía no se ha llegado a descubrir y no lo han podido, pero si ustedes buscan en internet y empiezan a buscar galaxias y todo eso, dice la palabra de Dios que todo eso lo sostiene Jesucristo. Todas las cosas subsisten por medio de Él. ¿Y por qué quiero decirles todas estas cosas? Porque ese creador de todo ese universo maravilloso que hay, que ustedes no los conocen, y no significa que porque no los conozcan no existen, y hay cosas tan grandes ahí afuera que tú todavía ni siquiera las has podido ver. Solo basta que investigues y te das cuenta de lo precioso y lo grande que es el universo. Pero lo que quiero decirles es que esa materia oscura y esa energía que ellos contienen, porque ellos dicen, ¿cómo hace un planeta para que se sostenga ahí? El cometa Halley cada 76 años está haciendo una órbita que viene una perfección. Esto es una perfección que hay en todo el universo. ¿Cómo hace para que todo eso se mantenga de esa perfección, ese universo tan complejo? Y no lo entienden cómo. No han podido llegar. Hay una materia oscura que representa el 95% del universo y no saben todavía exactamente de qué está compuesta. Pues déjame decirle que esa materia oscura y esa energía oscura que ellos todavía están pensando como ese, para nosotros se llama Jesucristo, que es el que se sostiene todo el universo y hace que todas las cosas subsistan. Y si nosotros hoy en día tenemos vida, es gracias a Jesucristo, que es el que nos da la vida, nos ha dado esa vida. Una cosa que muestra a Jesucristo, les dice, ese Jesucristo, el creador que sostiene todo, cuando les empieza a mostrar, no lo compare con objetos y cosas de estas que quieren idolatrar. Lo separa de todo eso y lo muestra esa grande y esa plenitud de quién es. Él le dice, es la cabeza del cuerpo. ¿Hay cuerpo aquí? Es la cabeza de nosotros, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre todos los muertos. Cuando dice primogénito, es el primero que ha muerto y ha resucitado. Es el primogénito, pero no se refiere en cuestiones de creación. De entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? Preeminencia. En todo tenga preeminencia. ¿Y qué es lo que Dios hoy nos quiere enseñar? Dios lo que nos quiere enseñar de que nosotros tenemos que entender en nuestra mente que lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, tenemos a ese Dios maravilloso, a ese Dios creador del universo, y que nosotros estamos completos. No nos está haciendo falta nada. Y eso es lo que Él les quería decir. Por lo tanto, en el capítulo 2 del libro de Colosenses, Él empieza a decir de que hay unos misterios. En el 2 empieza diciendo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Nunca han visto mi rostro, pero le digo que Pablo no fundó esta iglesia y no habían visto, no conocía esta iglesia. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Es importante que nosotros como iglesia podamos tener un buen entendimiento y comprensión de quién es Cristo, porque depende de lo que tú conozcas a Jesucristo, de quién es Él, tu identidad va a cambiar. Si tú no tienes identidad de quién es Cristo y qué es lo que es Él en ti, precisamente por eso el enemigo utiliza todo esto para hacerte daño. Y entonces dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué pasaba? Cada vez que Pablo iba y fundaba una iglesia y se iba para un sitio, siempre venían detrás los judaizantes. En este caso venían a decirle, sí, bueno, has recibido a Jesucristo, muy bien, pero le falta circuncidarse, o le falta que guardes el sábado, o que le falta que dejes de comer esto.
Entonces Él les empieza a decir, porque estoy ausente de cuerpo, pero no en el espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza en vuestra fe. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Primero, en lo que Dios le está diciendo, lo ha recibido por fe. Ahora, arraigaos y sobreedificaos ¿en quién? En Jesucristo. Confirmaos la fe de lo que ustedes tienen, así como habéis sido enseñados, abundados en acciones de gracia. Ahora, mira aquí otra vez. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Sí? Porque ellos venían y le estaban diciendo, sí, muy bien, has seguido a Jesucristo, pero te falta algo. Te falta que guardes el día de reposo. Te falta que te circuncides. Te falta, ¿sí? Le empezaba que guardes la ley. Entonces él está diciendo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, no según Cristo. Ahora, porque en él habita corporalmente toda la deidad y la plenitud. Y vosotros estáis completos en él. Dilo, vamos a leer esta parte entre todos, vamos a decirlo. Diga, y vosotros estáis completos en él. Vamos a decirlo mejor, y nosotros estamos completos en él. Nosotros estamos completos en Él. ¿Estamos completos en quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, mira lo que hizo Jesucristo en el 14. Después de que ha perdonado nuestros pecados, dice, nos dio, en el 13, dice, y vosotros estando muertos, porque estábamos antes muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, dicen muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Jesucristo nos ha dado vida, perdonando todos los pecados. ¿Y después qué? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Jesucristo empezó un proceso y es bueno, Él les empieza a abrir los ojos para que supieran y entendieran qué había hecho Jesucristo por nosotros. No había nada que los pudiera, no hacía falta que tuviera que cumplir religiosidades y cosas. Y eso solamente hablando de los judaizantes, pero cuando venían los filósofos empezaban a empezarle un poco de filosofías como el gnosticismo, que estaba diciendo que la carne era mala y el espíritu era bueno. Una cantidad de cosas que le venían a decir. Por lo tanto, en 16 dice, por tanto, nadie os juzgue de comida o bebida en cuanto a días de fiesta o luna, nuevos días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Todo lo que cual era sombra. Jesucristo en el Antiguo Testamento era la sombra de la realidad que era Él. Era algo que había sido escrito, era la sombra de algo que iba a venir. Ahora, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Ellos presentaban culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente. Ahora, una de las cosas, porque voy a terminar, que espero que esta palabra haya podido poder entender, es que lo que nosotros tenemos dentro de nuestro ser es lo más grande, es todo. El creador del universo está habitando en tu vida. Ese creador que está dentro de ti no te hace falta nada. A ti no te está haciendo falta nada. Si lo tienes a Jesucristo, lo tienes todo. Mira, hay una persona que estaba escuchando que había puesto como una operación, una ecuación que había puesto así de esta manera y espero que la podamos comprender. Jesucristo, todo menos Cristo igual nada. Jesucristo más nada igual a todo. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, lo que quiero que sepa, y puedes tener riquezas, puedes tener buen trabajo, puedes tener eso, verdaderamente no tienes nada. Pero si nosotros nos está haciendo falta algo, que en nuestra mente creemos que necesidad que nos está haciendo, pero si tienes a Jesucristo en tu corazón, lo tienes todo.